¿Qué es la evaluación diagnóstica? Hicimos un ajuste en términos de la cantidad de controles. No sé qué le pasó, ¿cierto? No, tranquilo, sí. Yo a las 10 de la noche me voy a sonar la alarma para detener la clase y para que oficialmente venga cada uno a escribir su correo institucional. Porque no sé quién es, no sé, la UCEC, primera vez que me pasa, no me había pasado, como que tiene ahora como condicionado el tema de los correos externos. Entonces me lo bloquea, entonces dije no. Y más encima parece que no todos se manejan en Drive, pareciera. Entonces se enredaron mucho y yo dije no voy a pedirle nada, mejor vienen después a las 10, escriben su correo, tengo las nóminas y con eso nos vamos para la casa. ¿Ya? Va a ser más sano. Y con eso ya tengo lista la carpeta, si ya subí la clase 1, pero ustedes no la visualizan. ¿Ven? Porque están como bloqueados con respecto a las cuentas, a los correos privados, del personal. Entonces, la evaluación diagnóstica sería este lunes, el lunes 28 de marzo. Es una evaluación muy cortita, de alternativa, que le va a permitir tener antecedentes claves de cada uno de ustedes, lo que sabe. Ya, esto no es con nota, una evaluación diagnóstica nunca tiene nota. Y la cantidad de controles se les reduce, entonces eso me permite tener solo un control el 21 de abril, luego en el proceso les voy diciendo cuáles son los contenidos, porque ya escribir no tiene mucho sentido, pero sí lo importante es que ya tienen la primera evaluación, un control que los tiempos, ¿cuál es la diferencia de la solemne? Que el control es mucho más preciso, la información mucho más acotada, a diferencia del solemne que corresponde a una unidad mucho más macro. ¿Ya? La revisión siempre está alineada a lo que nosotros hemos visto en clases. Aquí nada les voy a estar preguntando situaciones que nunca han vivido. Lo que está en los PDF, que se los estoy entregando, y las clases es lo que se pregunta. ¿Ya? Evidentemente que hay situaciones que tienen que resolver, pensar un poquito más. Pero la única diferencia es la cantidad en cobertura y el tiempo. Los controles por lo general duran 10-15 minutos. ¿Ya? Es como muy preciso, mientras que las solemnes son las 2 horas de clase. Los porcentajes, ¿cómo se considera esto? Como es un solo control, ese control tiene un 30% de ponderación, y aquí es donde se va a enredar los alumnos en química. Esto vale un 30%, la solemne vale un 70%. ¿Cuánto es 70 más 30? 100. De ese 100%, uno le extrae el 33%. Entonces después visualmente solamente van a estar observando en total 3 notas en el sistema. Ustedes no van a estar viendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. No ven 6 notas. Solamente van a ver 3 notas que están calificadas en términos porcentuales y eso va a dar el crédito de que se aprueban o no. ¿Ya? Bueno, cuando terminamos el semestre y los alumnos que no les da por un tema de rendimiento, resultados, evidentemente vienen estas pruebas recuperativas y viene toda una calendarización. Pero pensemos, a mí todavía no tengo la información si va a haber una exhibición, de cuánto va a ser la exhibición para esta asignatura, estamos en conversaciones, pero tranquilo, eso no pensemos en la exhibición, hoy día pensemos que nos va a ir bien y que vamos a aprobar. Porque si uno empieza a pensar en cuánto me falta para el 4, no, porque justo para bioquímica, pensar para el 4 es reprobación absoluta. ¿Ya? Así que pensar siempre, aprobar. Aquí tenemos las fechas, si se dan cuenta, el mes de mayo es un poquito más concentrado en evaluaciones, porque evidentemente tenemos una revisión mucho más particular, y el mes de junio creo que es una de las evaluaciones más sencillas. ¿Cuáles podrían ser la evaluación más compleja en términos de cobertura? Particularmente esta. Esta es la que concentra mucha información y harto estudio, mucho. En cambio acá, en la medida que vamos revisando y conversando, se van a dar cuenta que siempre vamos conectando. Voy avanzando y ustedes dicen, pero eso lo vimos en la clase 1, eso lo vimos en la clase 2. En cambio aquí, como que el tema en el fondo uno avanza. Entonces, tiene otra lógica. No hay laboratorios, ¿ya? Así que, por una parte, es una asignatura que se remodificó hace un par de años, solo con un foco mucho más teórico, porque ustedes no van a ser laboratoristas químicos, no van a ser ingenieros químicos, por lo tanto, a ustedes lo que les interesa es tener las nociones para enfrentar el siguiente módulo que es bioquímica, donde van a empezar a ver todas las ecuaciones, las reacciones químicas que ocurren a nivel de metabolismo. Cada una de ellas, evidentemente, la única que varía un 34% para que nos dé el 100%, ¿ya? Pero eso no es una cifra significativa en términos de resultados. Esto lo van a tener, o ya me imagino que lo tienen porque eso lo sube directamente a coordinación, sube toda esta información, ¿ya? Yo se las presento por lo formal, pero es un trámite que ya se envió a dirección. ¿Estamos? ¿Quiere crecer? No, eso es que no me gusta. ¿Me gusta sentado? Ya no.
como se sienta más cómodo, eso es lo importante. ¿Dudas? ¿Consultas? Las evaluaciones todas son de selección única, ¿ya? Entonces, y ojo, pueden ser muy fáciles algunas, pero hay que leer muy bien el contexto, ¿ya? Y la situación. Por eso, no descontar una prueba, no descontar una mala por no. no, eso es antipedagógico. Qué bueno. Yo les puedo decir que dentro de mi formación profesional soy, no quiero decir experto, porque hoy día todos somos expertos con la de la cara, expertos con la de la piel, todo el mundo dice que son expertos. Pero mi gran desempeño y mi gran profesionalismo en términos de pedagógico está justamente en el marco curricular, evaluativo y metodológico. Yo capacito profesores y equipos directivos cuando me contratan en términos de cómo hacer una muy buena evaluación. Incluso ahora me habían llamado del DEMRE, que es seleccionar el DEMRE, y renuncié. Así soy. Sí, le dije no tengo tiempo para estar haciendo estas preguntas. Pero bueno, hay que darse también, y los profesores de química somos un poquito orgullosos también. Eso, chicos y chicas. Por otra parte, ya tengo, esto lo puedo cerrar entonces. Vamos a ver un poco. El tema que vamos a ver el celular entonces, y bueno, partamos con una revisión. Constanza, ¿estás por ahí? Aquí. Aquí, ya. Constanza, brevemente, quiero que vimos la clase del día lunes. Vimos que era la masa, volumen, densidad. Ya, perfecto. Joshua. Mira, me llegué que estabas pegado ese día en el sector. ¿Cuál es la definición de masa de acuerdo a lo que aprendimos en la sesión del lunes? Era la cantidad de materia ¿Que posee un cuerpo? Perfecto, muy bien. Francisca. ¿Cuál es la magnitud de la masa? La magnitud de la cantidad de materia que posee un cuerpo siempre va a ser, te di la respuesta, la masa. ¿Y cuál es la unidad física? Gramos, ¿y cuál más podría ser? Kilogramos. ¿Podrían ser los miligramos? Correcto. Todo lo que diga gramos está asociado con masa. Ya. Y ahí ya empieza a olvidar el nombre del tiro, ¿eh? Cualquiera, al azar. Volumen. ¿Qué es el volumen? el espacio ocupado por una masa. El espacio que ocupa un cuerpo. Perfecto. ¿Todos los cuerpos ocupan espacio? Pregunta. ¿Un virus posee algún volumen? Exacto, ¿cierto? ¿Una bacteria ocupará un volumen? Correcto. ¿Un átomo ocupa un volumen? Correcto. Todo lo que nos rodea va a ocupar un espacio, ¿cierto? Porque es parte de la materia. Aunque yo no lo vea, es parte de la materia. Súper. Bien, chicos. ¿Y alguien que me pueda decir en relación al concepto de densidad? ¿Con qué nos quedamos con el concepto de densidad? Una relación entre masa y volumen, ¿cierto? Y todos los cuerpos tienen distinta densidad. Entonces sabemos que el agua tiene una densidad, el aceite, el alcohol, etc. El agua se está. ¿Cómo? El agua se está. El agua tiene además un factor importante, que la anomalía de la densidad del agua es que siempre tiene un valor único. A los 4 grados Celsius, ¿de cuánto era? 1. Es un caso muy excepcional, es muy extraño. Pero está asociado directamente a cómo se conforman las moléculas del agua antes del 4 grados Celsius y después de los 4 grados Celsius. Y por eso el cubo de hielo flota, porque un cubo de hielo, ¿cuánto debería tener en temperatura? Si yo saco el cubo de hielo del freezer. 0, ¿cierto? Aproximadamente. Por lo tanto, si eso es 0, y yo estoy diciendo que a los 4 grados Celsius alcanza la densidad más alta, pero a los 4 grados Celsius el agua está líquida, entonces ¿qué tendría que pasar con el cubito? ¿Flota o no flota? Flota. Porque decimos que antes de los 4 grados Celsius la densidad es más baja, los cuerpos flotan, y sobre los 4 grados Celsius también podrían flotar. Pero en los 4 grados Celsius ocurre una situación muy particular. ¿Ya? Estos son los 6 temas que lo habíamos visto, mencionado anteriormente, que no podemos perder el foco. Hoy día lo que vamos a hacer es justamente cerrar y mirar de forma mucho más técnica los conceptos de masa, volumen y densidad. Y de ahí vamos a entrar poco a poco acercándonos a las clasificaciones de los estados de la materia e intentar de llegar a leyes de los gases. Prefiero irme lento, tranquilo, para que lo puedan entender bien. Por eso, esto ustedes ya lo tienen,
materia es todo lo que ocupa un lugar físico en el espacio, es todo lo que nos rodea, aunque yo toque o no toque desde el punto de vista así tan directo, tan visible, todo es materia. La materia se puede clasificar a nivel macroscópico y microscópico. Macro significa mayor, micro significa más pequeño. Desde el punto de vista macro tenemos las sustancias y las mezclas. Entonces encontramos que a nivel macroscópico podríamos decir que la materia se clasifica en dos grandes regiones. Una región que se llama sustancias puras y una región que se llama mezclas. Cuando hablamos de las sustancias puras, estamos hablando de elementos y compuestos. Pero cuando hablamos de las mezclas, tenemos dos tipos de mezclas. Yo creo que ustedes se lo saben. ¿Cuáles son las dos mezclas clásicas? Homogénea y heterogénea, ¿cierto? Cuando preparan agua con sal, eso es completamente homogéneo. Si genera una combinación entre el agua con el aceite, heterogénea porque yo puedo visualizar dos capas. Chicos, consejo. Les doy un consejo a todos y a todas. No escriban todo lo que está acá, porque ustedes lo van a disponer electrónicamente. Intenten de tomar apuntes, ideas, conceptos claves, y ahí digan, ya, no sé, el título de la materia, ahí el profe dijo esto. Porque si van a estar, espérense, que me falta aquí, no vamos a avanzar nunca. Los elementos y los compuestos, bueno, aquí hay que pensar un poco de que la tabla periódica está formada por cuántos elementos químicos aproximadamente. 120, ¿ya? Estos 120 elementos químicos, ¿son todos iguales? No. No. ¿Alguien trabajó la tabla periódica? Muy bien, aprobada. Aprobada para la sesión. Facilítame tu tabla periódica. ¿La compraste? ¿Se la quitaste a algún sobrino, primo, hijo? ¿No? Gracias. Esta es la tablita periódica. No, está bien. Acá podemos ver que tenemos una tabla periódica que efectivamente tiene colores, hay una organización, cada elemento químico se dispone de acuerdo a una lógica, ¿ya? Una lógica que responde a un parámetro más bien físico-matemático. Esa dimensión físico-matemática nosotros no la vamos a estudiar. Ustedes más o menos tienen como 25 o 30 años en promedio, el rango del curso. Por lo tanto, vienen de una generación de colegio. A lo mejor salieron ustedes del colegio 2015, 2014, alguno, 2010. ¿Pero alguien salió en el 2000? No. Ya, ¿ven? Profe, siendo honesto, yo salí en el 99. Mira, yo salí en el 2000. 2002. Ya. Lo que pasa es que el Ministerio de Educación ha hecho muchos cambios a nivel de colegio. Entonces, antiguamente se estudiaba la mecánica cuántica. 1S2, 2S2, 2P6. Esa organización de unos electrones raros me permitía a mí como profe de colegio estudiar la tabla periódica de esa forma, ¿ya? Este curso no tiene una mirada cuántica desde el punto de vista así de hacer todo el tratamiento de los niveles de energía, pero sí nos lo explica diciendo que existen principios matemáticos que definen esta estructura. La tabla periódica nunca ha sido horizontal, sino que es completamente circular, ¿ya? Siempre ha sido circular. ¿Por qué? Porque tiene una lógica, una correlación numérica que va en sentido espiral. Uno la dispone así por razones obvias de estudio, pero la realidad es que la tabla periódica siempre está en una disposición más bien así. Ni siquiera es un cilindro perfecto, es justamente ahí un poquito desviado. Entonces tú puedes estudiar la lógica de la correlación numérica sin ningún problema. Esta tabla periódica tiene 120 elementos químicos, algunos que están en blanco porque son elementos nuevos, los que son de color azul me indican que son elementos de carácter metálico, los rosados son características contrarias al metal, o sea, serían no metal, ¿ya? Después vamos a describirlos cada uno de ellos. Y así entonces encontramos comportamientos de anfóteros, algunos términos raros, algunos que son débilmente metálicos, etcétera, etcétera. Y aquí hay una familia importante. ¿Cómo se llama esa familia del último lado de la tabla periódica? ¿Alguien se acuerda? Los gases nobles, ¿cierto? Esto podríamos también pensarlo que es así. Desde el punto de vista de una organización, aquí están los reyes de una gran realeza. Entonces, como son los reyes, vamos a pensar de que son justamente los más estables. Mientras que los que son más inestables, o los que tienen menos sustancia, digámoslo así, son los que están acá abajo. Por lo tanto, cuando uno estudia tabla periódica,
uno no se focaliza tanto en esto, porque ¿para qué voy a estudiar a la gente que ya está muy, muy bien posicionada? No tiene mucha lógica. Me interesa donde se genera el ruido. ¿Ya? Es como lo que pasa aquí en Chile, con el tema de la convulsión social, ¿cierto? La revuelta social del pueblo. Por lo tanto, lo que hace que lo que ha sido foco es toda esta revuelta que está aquí. Arriba no. Sigue viviendo en una posición estable. Esto tiene mucho que ver, o sea, toda la lógica que les voy dando es para que ustedes lo vayan asociando con lo que pasa en el contexto inclusive de la sociedad. Y tiene mucho sentido. Después le voy a dar un chiste de esto, pero ahora no. Entonces, estos elementos son 120 aproximadamente, y cuando se juntan los elementos entre sí, se forman los compuestos. Y ahí tenemos un gran compuesto que es vital para nosotros. ¿Cuál es? El aire. El agua, ¿cierto? El agua es un compuesto vital. Es muy mal mencionado en la publicidad que dicen es un elemento fundamental. Mentira. ¿Elementos de qué contexto? ¿Un elemento como un producto? ¿O estamos hablando del carácter científico? Entonces ahí el lenguaje es súper complejo porque tiene que decir que es un compuesto vital. Al decir elemento estaría diciendo que el H2O es un elemento químico. No, no es un elemento químico. ¿Está formado por dos elementos? Sí. ¿Cómo se llaman? Hidrógeno y oxígeno. Perfecto. Ahí. Y tenemos la dimensión micro, lo más pequeño. Esa cuestión que tú dices, ya, ¿con microscopio lo puedo ver? No. Porque el microscopio tiene una cierta capacidad de poder observar objetos o estructuras celulares o objetos biológicos. Pero en este caso no. Nosotros lo que estamos viendo ya es una dimensión completamente más bien de Armstrong, que son dimensiones muy, muy, muy pequeñas. Y las moléculas, como están formadas por elementos, estos elementos están formados por átomos. ¿Ustedes han visto átomos? Yo tampoco. ¿Ya? Pero sí puedo decir que los átomos se expresan en comportamiento. Ustedes han ido al... Bueno, aquí no es que haga publicidad, pero es como algo obvio. Ya que estamos en Providencia, al Costanera Center. ¿Qué les llama la atención cuando van apasionadamente al Costanera Center? ¿Qué es lo que los trastorna? Que te llene gente. La cantidad de tiendas. La cantidad de tiendas. A mí me trastorna cuando me abre la puerta solo, por ejemplo. Ah. Porque yo solamente hago esto y se abre la puerta y yo me siento casi un rockstar, ¿cierto? ¿Y no se han preguntado por qué la puerta se abre sola? ¿Qué no sé? ¿Ah? ¿Y de dónde salen esos sensores? ¿Cómo actúan? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo? Con el movimiento. Ya, tiene que ver con movimiento, tiene que ver con magnetismo y tiene que ver justamente con una excitación electrónica de los materiales. Entonces, cuando hablamos de excitación electrónica, significa que los electrones se pueden a saltar de un nivel a otro con el fin de generar un cambio mecánico. Entonces uno dice, wow, mira, cuando yo paso los electrones, como eso digo rockstar, ahí viene la lógica, se excitan, están eufóricos y abren la puerta. ¿Ya? Pero para que lo entiendan, ¿ya? Esa es la idea, que vayan asociando cosas que son de la jerga popular. Entonces, estos átomos tienen la misma característica si yo hablo del mismo elemento. Por ejemplo, si comparo los átomos del hidrógeno y del oxígeno, ¿serán iguales en estructura? ¿Tendrán la misma cantidad de electrones, la misma cantidad de protones? ¿Serán? No, ¿cierto? Porque son elementos diferentes. Pero si tengo un hidrógeno acá y otro hidrógeno acá, ¿serán iguales? Sí. Correcto, porque corresponden al mismo elemento químico. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces la lógica es que si el agua es H2O, la pregunta es, ¿cómo se genera este vínculo? Bueno, uno representa y ustedes se van a tener que acostumbrar a escribir las estructuras químicas de forma más bien espacial. Eso es una estructura espacial del agua. Entonces, aquí, esos son electrones que quedaron ahí disponibles, están listos para el que llegue, aquí estamos, el par. Pero el oxígeno genera una gran atracción. Ahí voy a escribir una flechita. Una gran atracción. Entonces, el hidrógeno dice, a ver, me voy sí o sí con el oxígeno porque lo tiene todo, pero el oxígeno no es nada de tonto, no se queda con uno, se queda con dos. Y es más, se podría quedar con 3 y se podría quedar con 4. O sea, oportunista al máximo. Pero aprovecha todas sus disposiciones, todas sus posiciones electrónicas con el fin de generar vínculos, uniones. Esto es una unión química, un enlace químico, ¿ya? No es una interacción. ¿Cuál es la diferencia entre unión
e interacción. Cuando dos personas se atraen, solo se atraen en una mirada, ¿cierto? Algo me generó la persona, sea como sea, eso es una interacción. Me pongo a conversar, sí, me sedujo su mirada, su forma de expresarse, ya. Hay onda, como dice, ¿cierto? ¿Cuándo se genera el vínculo? Bueno, cuando ya, no sé, quieres volver conmigo o me quiero casar. Listo, me casé. Eso es unión. Lo mismo pasa con química. Entonces, no tener, porque hay una. Nosotros después cuando estudian con el profesor de bioquímica mucho el tema de los ácidos nucleicos, el ADN, van a ver que el ADN tiene dos hebras, ¿cierto? El clásico dibujito. Pero no están unidas, la palabra no es unión de dos hebras, es una interacción de dos hebras. Porque nunca se van a poder unir. Hay una situación química que impide que se unan dos átomos, justo al medio. ¿Se entendió? Sí. Genial. Las propiedades de la materia, bueno, hay propiedades que tienen características físicas y químicas. Cuando hablamos de características de orden físico, significa que yo no altero la composición de la materia. Voy a ocupar este trocito que dice acá, sección 2, Miguelina Vega, está acá. ¿No? Melanie Quirós. Y al agua. ¿Qué dice ahí? ¿Un cambio físico o un cambio químico? Físico. ¿Cuándo esto lo podría transformar en cambio químico? Si lo quema Cuando lo queme, ¿cierto? ¿Y cómo se puede quemar este orden? ¿Con qué lo quemo? con fuego. Con una acción que ya haya estado ya encendida, como el fuego. ¿Qué más? Bueno, así como se quema. ¿Cómo? Sí, se entera. Lo podrías mojar. Ya, y ahí la pregunta es, ¿y al mojarlo, habrá alguna reacción química? ¿Cuál sería? Se deshace o aumenta el volumen. Cuidado. Si yo tomo los trozos de papel, sigue siendo papel al mojarlo. En cambio, cuando tú lo quemas, el resto ya no es la materia prima que tenía inicialmente, es otro producto químico. Esa es la diferencia. Por eso hay que tener cuidado cuando nosotros hablamos, por ejemplo, agua con sal. ¿Es un proceso físico o un proceso químico? Ya, esa siempre es la respuesta como instantánea de la población, porque ve como una acción química que está haciendo. Y finalmente es una acción física. Porque el agua lo que está haciendo es solamente separar los granitos de sal, pero sigue siendo sodio y cloro. No una reacción química. ¿Ya? Eso después más adelante en la siguiente unidad se los tengo que explicar, que está referida a la solvatación. Profe, ¿tiene algo que ver que mantenga el sabor? Porque si fuese químico, Tendría que transformar el sabor, Transformar. correcto. Exactamente. El sabor, el color, el aroma, ¿cierto? ¿Dudas? Entonces, fíjate que lo físico, color, sabor, olor, dureza, brillo, densidad, maleabilidad. ¿Qué significa que una sustancia sea maleable? Moldeable. ¿se puede cambiar de forma? Ya, también hay una palabra que se confunde. La maleabilidad no es lo mismo que moldeable. Moldeable es cuando tú tienes la greda y tú le das una forma, ¿cierto? Pero la maleabilidad está asociada con la conformación de láminas. Yo puedo hacer láminas con ese material. Y lo dúctil, ¿han escuchado esa palabra dúctil? Aquí parece que no la puse, ¿no? Ah, sí, aquí está. dúctil. Ductibilidad está asociada a la conformación de alambres. ¿Ya? Y ahí uno dice, claro, tú le estás dando una forma, ¿cierto? Pero la forma está definida. Por eso esa definición de forma tiene dos términos que nos distinguen. Conductibilidad térmica. ¿Qué significa que una sustancia conduzca el calor? ¿Qué material puede conducir el calor? El cobre. El cobre, ya. El hierro. El hierro, el oro. ¿Y qué tienen en común esos tres elementos? Metales. Son metales, ¿cierto? Todos los elementos que tienen características metálicas conducen electricidad. El calor. Y la electricidad también. Adelante en la palabra. En Pero, cambio, profe, ¿y el aluminio? ¿qué pasa con el aluminio? El aluminio es un elemento químico que fíjate que está de color amarillo acá. Eso significa que no, está justo en una fase intermedia que es un metal físicamente, es un pésimo conductor de calor y electricidad. Entonces se considera como una acción anfótera. Está en un medio, sí, pero en un medio no. Está poco definido. Si tú quisieras, por ejemplo, en la lámina del bonobón que trae un trocito de aluminio, le pones dos terminales eléctricos conectados a una pila, tú puedes ver que se calcina instantáneamente.
Entonces tú dices inmediatamente que, claro, siendo metal, teniendo brillo, teniendo características metálicas, no conduce el calor y tampoco la electricidad. Entonces ya no es ni tampoco no metálico, sino que pasa a ser un anfótero. 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 Que se puede comportar como metal o no metal, dependiendo de las condiciones que le estemos ofreciendo. Por eso no pueden ser los cables eléctricos, el tendido eléctrico no pueden ser de aluminio, porque si no estaría todo quemado instantáneamente. El hecho de que yo conecte un circuito se quemaría. Punto de fusión, punto de ebullición, solubilidad. La palabra solubilidad. ¿Cuándo una sustancia es soluble? Que se puede disolver en un líquido. Exacto, ¿cierto? Pucha, que pena cuando uno está con mascarilla, porque yo siento que me ganan por allá y está aquí. ¿No? Pero bueno. Ay, yo creo que por eso estaba Sí, por favor, soy yo. No, pero cuando quieran hablar, me hacen así para yo más o menos ver quién es la persona. Ya, perdón. Exactamente, la solubilidad está asociada justamente a la capacidad que tiene la sustancia de disolverse en un medio. Y en este caso, un gran solvente universal, ¿cuál es? El agua. El agua. Muy bien. Y el agua, tenemos que pensar que no es el agua de la llave, porque esa agua es potable. Esa agua conduce electricidad. Cuando yo hablo de agua en química, tienen que pensar que es el H2O. Y ese H2O es un agua destilada. El agua destilada es el agua pura. Aunque esté lloviendo torrencial en Santiago, después de 3 días de lluvia, esa no es agua pura, porque entra en contacto con distintas sustancias del medio ambiente y se ioniza. ¿Ya? Todo lo que se ioniza en el agua, ya el agua deja de ser puro. Por eso yo, si tengo una botella de agua destilada, no sé si conocen el agua destilada, se vende en los supermercados para las plantas, para que no se llenen de sarro. Esa no le va a dar la corriente, porque no conduce la electricidad. El agua no conduce electricidad, porque estoy pensando agua pura. Pero si estoy pensando en el agua de la llave, ¿conduce la electricidad? ¿Por qué la conduce? Porque tiene minerales. Le cambiaste el carácter del medio. ¿Se entiende? Entonces, la solubilidad también es un tema que vamos a revisar en otras unidades. Química, una acción química, combustibilidad. ¿Cuándo algo es combustible? Cuando se quema. ¿Cierto? Genera combustión. La gasolina 93, 95, 97, el diésel, yo lo puedo quemar. Y se va a generar siempre el mismo producto cuando yo estoy quemando. ¿Cuál es el producto del resultado de una combustión? La ceniza y los gases. ¿Cuál? La ceniza y los gases. La ceniza y los gases. ¿Cuáles serían los gases? Normalmente monóxido, dióxido, Ya, agua ya. y la combustión. Bastante relajado. Muy bien, profe, te iba a decir. Gracias, profe. Todos los días así como pidiendo, ya. Bien, bien. Lo que tienes que aquí hacer una distinción. La combustión en sí siempre les va a liberar CO2 más agua. Si ustedes en este video estamos liberando CO2 y también estamos liberando agua, porque estoy haciendo respiración celular y la glucosa se está quemando en presencia de oxígeno, ¿cierto? Y yo, como producto, flechita, estoy CO2 más agua y ATP, energía. Eso lo conocen, ¿cierto? Para los científicos. Entonces, la combustibilidad hace referencia a que las sustancias son combustibles y se queman en el medio. Y la reactividad es qué tan reactivo es. Es decir, cuando yo digo, por ejemplo, no sé, a una persona, yo le digo algo, un chiste, y es típico ese perfil que le dice, me cargan los chistes. Ya, reacciona. Piensen en la química. Hay sustancias que yo le agrego una gota y salen los vapores. En cambio yo te tengo que esperar. Es poco reactivo. No significa que no reaccione. Significa que tiene una reactividad mucho más baja. ¿Cuándo algo no reacciona? Cuando, por ejemplo, yo coloco un trozo de cobre en ácido clorhídrico. Lo pueden tener enésimos años y no reacciona. Eso es no reactivo. Y es porque justamente hay un tema eléctrico que no permite que pueda producir la reacción. Pero yo coloco el mismo trozo de cobre en ácido nítrico o en ácido sulfúrico, es inmediato. O si usted agrega ácido sulfúrico en el papel, le puede atravesar la gota a todo el cuaderno. ¿Ya? Eso se quema. Y ahí está asociada la corrosividad. Cuando algo corroe, cuando quema.
¿ya? Cuando es capaz de penetrar distintas capas de un material. Por eso aparecen los envases químicos, unas manos, y dice corrosivo, es porque efectivamente si te cae, puede atravesar tu mano sin ningún problema. La acidez, bueno, pensemos en la acidez estomacal. La acidez estomacal es ácido clorhídrico. Un ácido clorhídrico que está diluido, evidentemente está a baja concentración, más que diluido está en baja concentración. Y me permite generar entonces un proceso químico al momento de que llegue mi alimento al estómago. Movimientos peristálticos favorecen el proceso digestivo, para eso transformarlo en un nuevo producto, una nueva pasta para que sea absorbida en el intestino. Profe, disculpe, ¿los reactivos son reactivos siempre? Ya. Hay una palabra que están los reactantes y hay una palabra que también se llama productos en una reacción química. ¿Ya? Muchos dicen reactantes, que es lo mismo que decir reactivo. Un reactivo es un agente químico que entra en reacción y no necesariamente siempre va a reaccionar al tiempo que tú lo estimas. ¿Ya? Entonces yo te puedo decir, tienes, no sé, cobre más ácido nítrico. Tengo dos reactivos que van a reaccionar porque va a ser visible la reacción. Pero si tengo el cobre con el ácido clorhídrico, tengo dos reactivos que no van a reaccionar. ¿Ya? Uy, aquí se ve, o soy yo. No, profe, está la pizarra, es así. Pero esto, si pueden mover un poquito el foco. Lo movimos ¿Qué nos en dice el esta Lo página? movimos, profe. y está lo más nítido posible. Claro, porque yo también Ah, metí mano. Muévelo de acá adelante. Mira, ahí se mejor. Ahí, pareciera que hay un poco. Ahí se ve mejor, ahí se ve mejor. Ahí, casi. No, bueno, pero lo importante es que todo este material lo van a tener ustedes, así que no se preocupen. Fíjense que yo lo que estoy haciendo es el barrido de toda la información que va sumando a lo que vimos en la clase del lunes. Aquí, este es un gran mapa. Un mapa que me permite descifrar toda la información que he mencionado así. La materia tiene dos grandes propiedades que son las extensivas y las intensivas. Las extensivas son todas aquellas que dependen, por eso aparece la letra E, apréndenselo así, dependen de la cantidad de materia. En cambio la in es una negación, no depende de la cantidad de materia. Vamos a explicarlo en español, Chilense y Santiago. Como dependen de la cantidad de materia, tenemos la masa, que es la cantidad de materia que posee un cuerpo, por lo tanto, sí o sí es extensiva. El volumen, el espacio que ocupa un cuerpo, y asociándolo y pensándolo en términos de lo que vimos en la clase del lunes, evidentemente está relacionado también con esta dimensión. Por lo tanto, estas dos dimensiones son las únicas extensivas. Entonces uno tiene que ser más estratégico para aprenderse esto. Tú aprendes las que son más chiquititas en grupo y las demás son por lógica. ¿Por qué son intensivas? Miren, aquí hay un ejemplo súper claro. ¿Cuántos grados tienes tú de temperatura en este minuto aprox? 36,5. ¿Cuánto tienes tú aprox? ¿Sí? 34. 36. Yo debo tener 36 también. Es decir, hay 120 grados Celsius en estos cuatro cuerpos en total. Hay 120 grados Celsius aproximadamente en todos nosotros. ¿Hacen 120 grados acá adentro? No. Ahí está la lógica entonces, porque no dependen de la cantidad de materia. Porque yo las temperaturas no las puedo sumar. Ya, esa es la lógica. Por eso se dice que son intensivas, porque las temperaturas no son aditivas. Sí las puedo restar, y eso no es adición, vas a hacer otra operación matemática, ¿cierto? Puedo ver la diferencia de temperatura que hay. Si ella me dice que tiene 34 y yo tengo 36, ¿cuántos grados de diferencia tenemos entre los dos? 2. Pero nada más. Entonces todo lo que es temperatura está asociado con la propiedad intensiva. La densidad
sabemos que es la relación entre masa y volumen, y cae también en la misma categoría, la solubilidad, la concentración. Acá hay dos términos que no lo hemos revisado. La viscosidad, el aceite es viscoso. Sí, ¿Y cómo lo entienden ustedes que es viscoso? Espeso. no fluye tan rápido. Que no fluye tan rápido, ¿cierto? Que es como denso. Y por lo tanto demora en su arrastre, demora su fluidez. ¿El agua es viscosa? No, el agua tú lo agregas en un material, se escurre. Entonces esa viscosidad está asociada justamente a esta fluidez a través de un material. Y la concentración está asociada a esto. Ustedes son idea de concentración. ¿Estamos concentrados en una sala de clase? Sí. Y lo más probable es que tengan más calor ustedes porque están muy cerca. Si yo empiezo a separarlos y separarlas, ¿qué va a pasar? Yo no estoy cambiando la dimensión de la sala. Lo único que estoy haciendo es digregarlos a ustedes. Por lo tanto, la concentración podría disminuir, sí, porque ya no tengo todos aglomerados en un espacio. ¿Ya? Cuando hablamos de concentraciones 1 molar, no sé si alguna vez lo escucharon, 2% masa a masa o peso a peso. ¿Ya? Todos esos términos están asociados justamente a qué tan juntas o tan separadas están las partículas en el mismo espacio. Piensen en una piscina. Este ejemplo me lo dio mi profesor de química general en el 2001, o sea, tiene 21 años. Si yo voy a una piscina, no sé, a lo mismo, voy a inventar el número, ¿no? 1000 metros cúbicos de capacidad, y tengo 5 peces, y luego le agrego 10 peces, tendría 15 peces, ¿cierto? ¿Qué es lo que no cambió? El espacio del recipiente, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué pasa en la situación final? ¿Están más concentrados? Tienen menos espacio de movilidad. En cambio, la primera vez cuando yo tenía 3, obviamente que tenían el mismo espacio, pero se podían desplazar fácilmente. Lo mismo pasa con las partículas. Entonces yo digo, ya es menos concentrado. ¿Se entiende, no? Entonces, y la densidad, que habíamos dicho que es la relación masa con volumen, ¿cierto? Y cada una, la densidad hace referencia al grado de compactación de un material, qué tan compacto está. Por eso el aceite nosotros decimos que es denso, porque está más compacta la conformación molecular, a diferencia del agua. Se puede medir en estas unidades físicas, kilogramos metro cúbico, gramos centímetros cúbicos. Este centímetro cúbico es lo mismo que el cc que aparece acá, son los dos exactamente iguales. Y en términos como de lectura rápida, estos tres son lo mismo. Si no fuera un curso de química de análisis químico, diríamos que hay una ligera diferencia entre el centímetro cúbico y el mililitro, pero una variación muy pequeña, que está justamente asociada a la temperatura. Los cuerpos sólidos tienen mayor densidad que los líquidos y estos tienen mayor densidad que los gases. O sea, los gases son sumamente livianos. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consulta? ¿Ahí el término volátil sirve para algo así? Qué buena tu pregunta. La volatilidad está asociada a la capacidad que tienen las moléculas de escapar de fase líquida a fase gaseosa a temperatura ambiente, por espontaneidad. Entonces ya en la acetona, tú abres la botella y las moléculas lo único que quieren es escapar. Y puedes tener 8 grados acá, 20, 30, 40, la temperatura que sea, ellos escapan. Mientras que el agua necesita de someter la temperatura para que recién pasen a una fase distinta. Entonces eso no es espontáneo. ¿La acetona es un clima más frío, igual que volátil? Lo que pasa es que tiene, en la medida que tú desciendes la temperatura, haces que la compactación o haces que también el comportamiento molecular se reduzca en su movilidad. Pero por espontaneidad, ellas siempre quieren estar en una fase de vapor. Entonces, claro, si yo lo tengo con más temperatura, va a ser una cuestión instantánea, súper rápido. Cosa que el agua no lo va a hacer. El agua necesita esta graduación en el tiempo para que pueda generar el cambio de fase. También vamos a entender más adelante el concepto de vapor y gas, que no es lo mismo. ¿Ya? Dijimos que las balanzas son estratégicas como instrumento de medición porque nos van a permitir
determina en este caso la masa. Y los volúmenes, sabemos que los podemos medir a través de, bueno, si son sólidos, podríamos ver cuánto es el volumen a través de la caída en una probeta, ¿cierto? Y el desplazamiento de un líquido nos va a indicar cuánto volumen tiene el cuerpo. Y ahí podemos saber entonces la relación masa dividido en volumen. Siempre es masa partido por volumen. ¿Y la densidad depende de la temperatura? Sí. Siempre sí. La densidad sí o sí depende de la temperatura. Cambia. Sí, aquí. Sí. Aquí tenemos una clasificación de la materia ahora en el segmento de los tipos de materia en sí, si son heterogénea u homogénea. Dijimos que todo lo hetero está asociado a lo que es distinto, ¿ya? Todo lo que se pueda observar a simple vista. Lo homogéneo, lo que está en una sola fase. Por lo tanto, acá tenemos situaciones en lo heterogéneo como las suspensiones y las emulsiones. Suspensión, súper fácil. ¿Han comprado antibiótico a preparar en casa? Y dice, agítese antes de usar después, porque si no queda todo en el fondo y luego uno tiene que agitarlo para que esta suspensión se homogenice en lo posible. Y te dice a qué temperatura tiene que estar el agua para la preparación, etc. La emulsión es lo que vemos justamente en las cremas. Las cremas emulsionadas tienen una conformación de que yo tengo que de igual forma buscar una forma las cremas emulsionadas de que se puedan separar las partes si tienen color, etc. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es que esto se pueda lo más posible juntarlos. Cuesta, pero algo se logra. En el caso ahí tengo aceite y vinagre. Como que se quiere conformar, pero igual yo puedo observar esta ligera separación. Es muy ligera. Pero finalmente cae en la categoría heterogénea, porque yo aquí no estoy viendo conformemente la uniformidad. Lo que necesito es ver que sea toda una sola fase. Las mezclas se pueden separar a través de técnicas que son completamente físicas. La primera de ellas, que aquí se menciona, bueno, da lo mismo, el número no tiene nada que ver, la filtración. ¿Han filtrado alguna vez ustedes en sus casas en la cocina? ¿Cómo han filtrado algo? ¿Con qué? Un colador. ¿Y qué es lo que hace el colador? Separa las sustancias de mayor tamaño con el líquido que lo contiene, ¿cierto? Eso es una filtración. Por lo tanto, ¿hicieron un cambio químico? No, solo es físico. Separaron los componentes a partir de una rejilla. Decantación. ¿Cuándo los cuerpos decantan? Por efecto de la gravedad. Decantan. Lo tienen en suspensión y en un rato después ven que todos los cuerpos empiezan a caer por efectos de gravedad. La destilación, ya creo que aquí pueden saber más. Se ríen. La destilación es justamente la separación de dos líquidos que estén mezclados y que a través de la temperatura escapan a diferencia de sus puntos de ebullición. Si yo tengo alcohol con agua, ¿cuál creen ustedes que escapa primero? El alcohol. El alcohol. Se manejan esa parte, si todos tienen un espíritu químico. Los días viernes sobre todo y los sábados, ¿no? Ahí ustedes tienen la posibilidad de hacer una separación a partir del calentamiento. Cristalización, ¿a qué les suena? Cuando se quiere hacer cristales, ¿cierto? La cristalización podríamos pensar inclusive cuando tenemos una desalación, se transforman nuevamente los cristales de sal. ¿Y la cromatografía? ¿Alguien sabe lo que es la cromatografía? Yo la tuve, Ya, pero particularmente ¿cómo? ¿Cómo lo miden? ¿Cómo se hace ese registro en la cromatografía? lo hacen con una columna cromatográfica y separan por, si no me equivoco, por peso. Yo no me acuerdo bien, pero me acuerdo que lo vi. Y Ya. teníamos y se separaba por, literalmente se veía la separación por degradación. Cromo es color, grafía es la escritura. Por lo tanto, estamos haciendo un registro de los colores que tiene una solución. Y tú los separas a través de un solvente que sea, ojalá, lo más volátil, para que arrastre la sustancia y tú ves en un papel filtro, en una toalla nova,
dice publicidad, papel absorbente, tú puedes ver los colores. El lápiz, este lápiz que, bueno, este es tinta gel, pero cuando es de los lápiz Bic, ustedes tienen el lápiz Bic azul, nunca ha sido azul. Ustedes lo ven en su casa. Pueden colocar en un papel absorbente, cortar una tirita larga, ponerlo en una solución, le piden a su pareja, no sé, alguien que se pinte la uña, que se moje solamente la parte inferior muy poquito, y ustedes pintan acá, le ponen un puntito del lápiz azul, o verde, o rojo, o negro del Bic, solo del Bic. Y la cromatografía lo que hace es que los vapores de esto empiezan a tener contacto con la tinta y se para en distintos colores. Entonces, a partir del estudio de la medición de los colores, pueden establecer qué sustancias tiene, pueden sacar concentraciones. Eso es una cromatografía. Es bien bonito porque te das cuenta que toda la vida te han engañado vendiéndote un color que no es. Nunca fue negro, nunca fue azul, no. Entonces, hay una mezcla de colores, pero hay una definición en particular. La homogénea, entonces, aquí hablamos de las disoluciones que va a ser una unidad en particular, en donde ya hablamos de la conformación de un soluto y un solvente, ¿ya? Y se puede establecer entonces el estudio directo ya de las sustancias puras, ¿ya? Hemos terminado la clase 1. Profe, Dime. un profesor por ahí de química definía más que solvente, lo definía como disolvente. Sí. No sé cómo llamarlo más técnicamente, no sé. No me quiero adelantar, pero disolvente está asociado justamente por la acción de cuántas sustancias están participando de la conformación de la solución. Porque algunos dicen disolución, porque hacen referencia a que pueden haber más de otros agentes participando en el medio. ¿Ya? Pero me quiero adelantar, porque es muy técnico y lo vamos a ver justo en esa unidad. Okay. ¿Ya? Es como una duda como muy básica, pero Dale, dale. hay un experimento que hace los niños por lo general como la leche cuando uno le va agregando colores. Colorante. Entonces después se separa, pero están todos juntos, pero nunca se mezclan. Claro. Sería, ¿en qué categoría? O sea, sería como qué? Porque me acerca la duda en ese punto. Cuando le agregamos la tinta, no se combina, ¿cierto? No, pero Ahí eso... está ese experimento, Sí. con la leche y uno pone los colores, finalmente se Sí. juntan todos, pero no se mezclan. Claro, ahí es completamente heterogéneo. Heterogéneo. Sí. Y eso ocurre solo en la leche con crema, con grasa. Por eso está. Esa es la clave. Ahí ya, ahí está. Si lo haces descremada no te va a funcionar. Porque la grasa la hace justamente la acción que tiene la grasa, una región de la grasa, con el Quicks. Porque finalmente después tú lo juntas con un poquito de Quicks y haces este efecto. Si me hacía juego con emulsión, pero como que no lograba hacer la comparación. No. Y ahí está el ejemplo directo de una heterogeneidad, que nunca se te va a juntar. ¿Estamos? Muy bien. Vamos ahora a la acción más sencilla, porque ya vimos mucha información, pero ahora vamos a la sencillez de la clase 2. Eso fue solo la introducción. Tenemos tres estados de la materia que se ocupan en ciencias químicas: sólido, líquido y gas. Un ejemplo del estado sólido: el hielo. Líquido, gas, Vapor. ya, vapor. Cuidado. Podríamos pensar que un gas es el gas del cilindro que tenemos en nuestras casas, ¿cierto? Ahí tenemos gas. Yo todavía no me voy a entrar a la parte del vapor, ¿ya? No quiero confundirlos tan rápido. ¿Qué significa estado de agregación? Bueno, el estado de agregación es el estado de la materia, si va a ser sólido, líquido o gas. El volumen. ¿Un sólido yo puedo definir el volumen? Sí, ningún problema. El líquido también, pero el gas es indefinido, porque aquí tenemos la puerta abierta, yo acá tengo una ventana que la dejé completamente abierta para que nos podamos oxigenar. Por lo tanto, los gases se están arrancando y entrando constantemente. No lo puedo controlar. ¿De qué forma yo podría medir el volumen de un gas? ¿De qué forma puedo medir el volumen de un gas? ¿Nunca han hecho un cumpleaños? No, acuérdense, se los dije el lunes. Sí, pues.
Cuando ustedes inflan un globo, ustedes podrían tomar ese volumen y lo tienen ahí el gas guardado. Por eso estudiar los gases es entretenido porque yo puedo controlar su comportamiento. La forma, el sólido está definido, o sea, esto es sólido, está definida su estructura. El líquido, en cambio, y el gas es indefinido, porque el líquido toma la forma del recipiente que los contiene. Y en el caso del gas, lo mismo, se nos arranca por todos lados. Compresibilidad, ¿qué significa compresibilidad? Que se puede comprimir, ¿cierto? ¿El sólido lo puedo comprimir? No. Claro, si llego a comprimirlo tanto, esto se va a romper. No es la idea que esto pierda su conformación. ¿El líquido lo puedo comprimir? Pues ahí con el vaso no puedo. En cambio, el gas, si ustedes aprietan un globo, ¿lo pueden comprimir? Sí. Atracción entre las moléculas. Intensa en el sólido, lógico, porque tienen que estar todas, vamos, juntas como hermanas, no nos separe nadie, tenemos que estar formando el sólido. El líquido, en cambio, sí, moderado. En cambio, en el gas es despreciable, porque todas están arrancando desorbitantemente por todos los espacios. Colisionan para allá, le da lo mismo, da lo mismo. Es cuando la gente, no sé, a mí me han contado cuando entran al metro a las 7 de la mañana. Todos corren, ¿cierto? Me han contado de para tirar un poco de humor, pero todos lo hemos vivido, ¿cierto? Que sale y la gente colisiona, la persona se cayó, da lo mismo, siguen avanzando. Todos quieren correr. Bueno, hay otros comportamientos dentro de la evolución que el hombre todavía no ha cambiado. Por si acaso. Cuando estaban con este tema de del estallido social, yo miraba la televisión en mi casa y yo escuchaba los gritos de la gente, de los gritos cuando estaban quemando. Y es la misma acción, la misma. Y aquí me encanta la ciencia. Igual que los pongios, los primates, cuando el hombre estaba recién evolucionando. Es lo mismo. Si ven videos, fíjense lo que hace el ser humano. Y es maravilloso. Es maravilloso porque en el fondo tú dices, venimos de los monos. ¿Por qué? Porque gritan. O me pasó una vez con mi estudiante en primer medio, que cayó una tormenta y se pusieron a gritar. Y era un zoológico de simios. Y yo me quedé así, lo quedé viendo y me decían, profe, ¿qué le pasa? Es que saben que me doy cuenta que Charles Darwin tenía razón. Ay, profe, se mataban de risa. Tío, me gustaría haber grabado la sesión. Porque le dije, el grito, como lo hicieron, fue desde la prehistoria para allá. Y uno dice, claro, el comportamiento humano responde a patrones que son previos. Y esa es la idea de la clase de ciencia. Una clase de ciencias químicas no tan solo tenemos que hablar de moléculas. También yo los voy a llevar a otras dimensiones. Porque en biología no sé si tienen el ítem de evolución, no lo sé, eso no lo recuerdo. Pero sí o sí hay muchos patrones que se repiten. Y que en el fondo ustedes después más adelante en los siguientes cursos van a entender el por qué hay patrones químicos que se van secuenciando para dar una respuesta. Todo tiene un sentido. Sólido, líquido, gas, y yo no mencioné el plasma porque estamos en el Sol. Estamos en la conformación de una estrella. Ahí ya tenemos una ionización de los gases. El Sol constantemente está en reacciones nucleares y produce una ionización. O sea, ya la convulsión, esta cuestión atómica es lo máximo. Cosa que no ocurre con un gas. En el gas están todos tocando, pero siguen siendo civilizados. En el caso del plasma, no. En el plasma ya existe una ionización muy potente y efectivamente su nivel de energía es mayor. ¿Ya? ¿Y eso qué implica? Que estamos dando a entender que la flecha hace referencia a la acción térmica. Los estados de la materia, aquí me van a decir, profe, ¿por qué la de la pizarra es distinta a esta que tiene tantos colores? Porque esta es una mirada más bien global, ya, de la tabla periódica. Esta es mucho más específica, o sea, alguien que, como la compañera la compró, es una tabla periódica que sirve mucho cuando uno estudia química a nivel de laboratorio, porque me va a entregar toda la información a partir de los colores que requiero. En cambio esta, a ustedes les sirve mucho más de forma directa porque tiene los colores precisos. Fíjense que hay algo muy curioso acá. A ver, acá. Sí. Bueno, las dos paras se ven bien. Hay una escalera. Ahí. Que en el fondo hace una separación.
Bueno, es más clara en esta tabla que se ve que la escalera parte desde el aluminio. ¿Ya? Esta me gusta más porque en el fondo toma más en cuenta otros materiales. Esa escalera está como no intencionada, pero responde justamente a una separación de comportamientos. Vemos que todos estos tienen un color común, excepto el mercurio, y me gustaría saber por qué, de ustedes. El bromo, también de ustedes. Y los azules que tienen un comportamiento muy común. Podemos decir que estos son metálicos, estos son no metálicos. ¿Pero por qué están en amarillo esto? Son metales líquidos. Muy bien, muy bien. A 25 grados Celsius, un termómetro, yo creo que todos conocemos el termómetro de mercurio, ¿cierto? Se nos poníamos en la axila cuando éramos niños, porque ahora todo es digital. Estaba a 25 grados Celsius en la habitación y era un material metálico que fluía. Entonces a 25 grados Celsius, por eso es tan peligroso trabajar con mercurio en esa circunstancia. Si yo rompo un termómetro que tiene mercurio líquido, no es llegar y decir, oh, qué entretenido, voy a jugar con la bolita. No, porque las micropartículas del mercurio, como tienen gran fluidez en su naturaleza, si entran en alguna herida, torrente sanguíneo, se fue. Por eso, cuando uno cae el termómetro de mercurio, es intentar de recoger mercurio sin manipulación directa de tus manos. Porque cualquier herida, cualquier orificio que tenga, entra rápidamente. Bueno, aquí no voy a entrar en detalle porque hace referencia justamente al estado plasma y condiciones que están estudiadas desde la mirada de Einstein en relación a cómo se comporta en la mirada cuántica de la materia. Eso no me voy a tener con ustedes con eso. Los cambios de fase. Este es un tema que nos enseñan desde tercero básico, independiente de la edad que tengan, siempre en tercero básico nos enseñan los cambios de la materia. Y siempre se nos enredaba. ¿Cuándo era fusión? ¿Cuándo era sublimación? Pero esto es muy sencillo. De sólido a líquido se llama fusión o derretimiento. Para que ocurra un derretimiento, ¿qué tuvieron que aplicar? Calor. Calor. Perfecto. De líquido a gas, ¿qué ocurre? Se forma una acción que se llama la vaporización o ebullición. ¿Y ahí qué tuvieron que agregar? Calor. Calor. Es decir, de sólido a líquido, de líquido a gas, siempre se aplica calor. Y aquí pasa exactamente lo mismo, de pasar de gas a plasma, se tiene que aplicar calor para que se ionice. Pero esa es otra dimensión que no se ajusta a este curso, solamente se entrega como dato. El gas, cuando quiere pasar a líquido, se condensa. Y por lo tanto decimos que tuvimos que reducir o aumentar la temperatura. Reducir. Y de líquido a sólido se solidifica. También tuvimos que colocar esta cubeta en el freezer. Por lo tanto, frío. Pero hay otra acción que aquí sale mencionada, que es la sublimación. La sublimación significa que un cuerpo que está sólido se transforma inmediatamente en gas, sin pasar por la fase líquida. Entonces uno dice, bueno, ¿qué ejemplo de la vida cotidiana tenemos? El hielo seco. El hielo seco, cuando vamos a ver los shows, los artistas, no sé, los que fueron a Lollapalooza, vieron que tenían vapores. No digan, oh, qué bueno los humos. No, porque si fuera humo estaríamos todos intoxicados. Eso es justamente una acción de sublimación de hielo seco. El hielo seco, si por dato me recuerdo bien, está a menos 30 grados Celsius, por lo tanto cuando yo lo saco a temperatura ambiente, por naturaleza, bota el vapor. O cuando sacan un cubo de hielo de los refrigeradores no frost, también ustedes ven que el hielo tiende a formar un vapor. Eso también es una sublimación, es menos visible, porque en el fondo se condiciona el agua. Y también hay una acción en que el gas puede pasar a sólido de forma directa, sin pasar por el líquido, que se le llama cristalización o sublimación inversa. Eso en la naturaleza cuesta mucho más de observar. No es la nieve, ojo, la nieve no es que caiga cuando está nevando, no significa que la nieve viene de inmediato formada desde la nube, porque si no se nos caería la nube. Lo que pasa es que cae agua líquida y la medida que va bajando el frío congela el agua. ¿Ya? Por lo tanto, ese no es el ejemplo de la nevazón. Hay un ejemplo, podría ser que el yodo, ¿han escuchado esa palabra yodo? El yodo son pequeñas perlitas de color violeta, que tú la calientas, forma el vapor, o sea, sublima, y tú le pones en la boca del tubo, si aquí lo tengo en un tubito, le pongo en la boca del tubo, le pongo una plaquita con hielo, como está frío,
todo el vapor arriba adentro se empieza a cristalizar. Entonces recupero todo lo que evaporé, lo vuelvo a cristalizar. Y eso significa que es una acción cíclica. ¿Qué acción física le estamos incorporando en todo el proceso? La temperatura. ¿Temperatura es lo mismo que calor? No. ¿Hace temperatura o hace calor? Hace calor. Entonces, quiero que me digan ustedes, ¿qué es la temperatura? Es la magnitud, ¿cierto? Es una magnitud que cuantifica la energía calórica de un sistema. Es la magnitud que cuantifica la energía calórica de un sistema. Es la magnitud que cuantifica la energía calórica de un sistema. Entonces yo tengo una cierta temperatura corporal, 36,5, que efectivamente es energía calórica. ¿De dónde viene? Viene de todo el metabolismo de mi cuerpo. Si tengo fiebre, es una acción de defensa de mi sistema inmune frente a una acción patógena. Por lo tanto, va a desprender energía. Y eso lo tienen que entender algo súper simple. Una acción patógena viene a luchar con el glóbulo blanco, y la pelea de los dos, porque este quiere gobernar finalmente el organismo, y este quiere proteger al gran organismo y por lo tanto quiere destruirlo. Piensen que cuando dos personas están peleando, finalmente cuando uno los mira, están rojos, porque es como acción calórica, ¿cierto? Eufórica. Lo mismo pasa a nivel micro con las células. Cuando quieren luchar contra esta acción de defensa, se genera ese calor. Y por eso entonces se genera la fiebre. La fiebre es una acción, un mecanismo de decir, ante el medio, el cuerpo se está defendiendo de un agente que no es normal. ¿Ya? Y por eso el consumo de agua, porque tú en el fondo del agua, como es un termorregulador, permite entonces que pueda regular las condiciones metabólicas del organismo. Claro. Sólidos y líquidos. Sólidos y líquidos. Bueno, el estado sólido, siempre las moléculas van a ser mucho más organizadas. Las moléculas en estado sólido solo vibran, son así, nada más, vibran, pero están muy juntitas. Y por lo tanto eso me permite decir que no se me va a arrancar ninguna molécula, ningún átomo para ninguna parte, pero sí van a estar siempre en una condición de máxima unión y vibración. A diferencia del estado líquido, que existe un ligero movimiento, va ajustándose rápidamente a la temperatura. El agua tiene distintas conformaciones en la medida que va aumentando la temperatura. No se rompe, cuando ustedes digan, ya, el agua, H2O, cuando aumenta la temperatura no significa que se rompan las uniones químicas. No, eso no pasa. Solamente que el agua se conforma o se reúne con sus otras moléculas de forma diferente. Sigue siendo H2O, pero nunca se rompen los enlaces. ¿Cuándo nosotros rompemos los enlaces o las uniones químicas? Cuando hacemos reacciones químicas. Pero cuando tú calientas el agua, no es una reacción química. Estás solamente cambiando... Exacto, estás cambiando la forma o la posición de las moléculas. Y cuando nosotros tenemos un recipiente como el que se muestra acá, y yo lo dejo cerrado y aplico calor, efectivamente tenemos una presión de vapor. Es lo que ocurre en una olla de presión. La olla de presión lo que hace es evaporar el agua en su interior, la tengo bajo una cierta presión, y la pregunta es, ¿por qué suena la olla de presión en un cierto tiempo? ¿Por qué pasa eso? Fuerte y claro, porque yo sé que cuesta más. Porque el gas está intentando escapar. ¿Pero por qué pasa eso? Para descomprimir. Porque está haciendo... Pues estamos lidiando moléculas. ¿Pero qué pasa? Pensemos lo siguiente, ¿por qué el agua en la tetera? Bueno, ya ocupamos todo el río eléctrico, pero los que ocupamos tetera todavía. ¿Por qué en un cierto tiempo la tetera suena ti? Digo, ya hirvió el agua. ¿Por qué ocurre eso? ¿Y cómo lo alcanzó? ¿De qué forma? Tengo el quemador. Si es más grande o más chico, eso va a depender del tiempo entonces del calentamiento. Pero independiente del tamaño del quemador de la cocina, sí o sí vamos a ver que el agua va a hervir.
¿Por qué alcanza ese valor máximo? Claro, porque llegó a 100 grados Celsius y estoy en la orilla del mar. Perfecto. Pero ¿por qué escapa en forma de vapor? ¿Qué es lo que hace que en el fondo el sistema alcance esa condición máxima? La presión atmosférica. Cuando la presión atmosférica del ambiente se iguala con la presión interna del sistema, que es la olla o la tetera, en ese punto que se igualan las presiones, el agua hierve. Por eso tengo que esperar mucho rato que el agua hierva, porque va a depender de la posición física donde yo me ubique. Si estoy en la cordillera, se va a demorar, ¿cuánto? Mucho, poco. Lo único que les puedo decir es que la presión atmosférica en la cordillera es menor que la presión que tenemos en Viña del Mar, porque a mayor altura la presión es más baja. Por eso me falta oxígeno cuando salgo a correr a la cordillera todos los días, ¿cierto? Por eso no es bueno salir a correr en la cordillera porque te agita y no tienes oxígeno, porque no tienes tanta presión de gas. Entonces, como la presión es más baja, evidentemente es más fácil que hierva el agua, porque va a requerir menos presión para que hierva. Y eso implica entonces que no va a hervir a los 100, va a hervir a más o menos grados Celsius. A menos, correcto. En la medida que tú subes la cordillera, la temperatura de ebullición es más baja. ¿Ya? Y eso yo lo comprobé, estoy hablando del año 2005, en mi curso en la Chile, de profe, y ahí lo hice. Y sí, efectivamente en verano hay 94 grados Celsius de temperatura de ebullición del agua. Aquí, si uno lo hace a orillas del mar, sí o sí, a una atmósfera de presión, tiene que ser 100 grados Celsius. Esos son valores que están referidos. ¿Ya? Entonces lo que hace justamente el sistema es ahí, jugar con la presión hasta que esto pueda salir. O sea, eso, por lo que, para captar un poco más, es la presión atmosférica que iguala a la presión que está en el Recipiente. Claro. A ver. En ese momento que las dos presiones se igualan, porque la presión de arriba ya está, del ambiente, de la naturaleza está, pero el sistema que se está calentando, con un químico que es el agua, tiene que alcanzar esa presión para que alcance entonces la ebullición. O sea, como que uno carga hacia arriba y otro carga hacia abajo. Exacto. Por eso nosotros cuando estamos los días despejados o nublados, tenemos comportamientos diferentes. Porque la presión atmosférica también nos influye en ese sistema. Cuando uno, porque es profe, hace clase en un día nublado, los niños están... Y cuando están los días despejados, no, un comportamiento más normal. Porque en las presiones hay menos flujos de presión. En cambio, cuando está nublado, el clima está que quiere despejarse como quiere nublarse. Y esa inestabilidad de presión genera inestabilidad también en los comportamientos de los seres vivos. Está todo conectado. Ahora, ¿qué más? Hice clase de meteorología y ya. Y los gases, bueno, los gases yo los puedo, recuerden, los puedo comprimir, sí, los puedo encerrar, los puedo estudiar, y eso me permite entonces tener algunas propiedades, como la expansibilidad. ¿Qué significa expansibilidad? Que yo puedo tirar el émbolo de la jeringa y se expande y puedo entonces hacer una medición. La compresibilidad es que yo lo aprieto, siempre pensando que la punta de la jeringa está sellada. ¿Ya? Y si está abierta, obviamente no va a dejar salir. Y la difusibilidad, esto es muy sencillo. Pensemos en un perfume. Yo quiero que relacionen la imagen con la situación de la vida cotidiana. Si el perfume es de buena calidad, ¿cierto? Si está en la botellita, muy probable que yo voy a percibir la fragancia acá. Entonces hay una difusibilidad, difunde, se propaga, ocupando todo el medio posible. Por lo tanto, acá pasa lo mismo. Tengo bromo y tengo aire. Abro la llave e inmediatamente se difunde equitativamente en los dos sistemas. Entonces hay una propagación. Esas también son propiedades de los gases que es muy técnico, sobre todo para lo que tenemos que estudiar en relación a las leyes. ¿Qué gases se conocen? El ácido cianhídrico o cianuro de hidrógeno, todo lo que tenga cianuro huele a almendra. Las almendras que yo como, que ustedes comen, tienen cianuro, pero no se van a morir porque la concentración es muy pequeña. Es distinto que yo compre el cianuro potasio y me lo sirva. Ahí me cuentan la historia. Pero es la muerte sin dolor. ¿Ya? La muerte con cianuro
creo que es, no la he hecho, pero es claramente la muerte sin dolor porque te quedas dormido. Porque te quedas con la fragancia del almendra y te quedas solamente pensando que es almendra del mundo. Profe, ¿y dónde se ocupa el cianuro? Mira, el cianuro de hidrógeno ácido cianhídrico por lo general siempre se ocupa para condiciones de guerra. Los nazis mataban y asesinaban a todas las personas a través de ductos de cianuro. Entonces los invitaban pensando de que era un sistema muy agradable, vengan, vamos a llevarlos a un lugar donde van a sentir una fragancia muy agradable. La gente respiraba, se caían al instante, sacando los cuerpos, vengan los siguientes, una forma muy rápida de eliminar. El tema es que el cianuro, cuando hay gente que lo consume, ¿cierto? Para asesinarse, qué sé yo, como es un gas, se propaga en el medio, entonces por eso hacen todo un cierre y todo un operativo, porque efectivamente otras personas se pueden ver involucradas. Pero tiene mucho más acción, una logística más bélica, por lo general. El cloruro de hidrógeno ácido clorhídrico es el ácido muriático que nos venden en el home center. ¿Ya? Tiene un color amarillento cuando es sucio y es incoloro cuando es puro. Corrosivo, muy irritante. Yo no sé de todos los nombres, pero es lo mismo. Ácido sulfídrico o sulfuro de hidrógeno es el típico olor a huevo podrido cuando uno pasa por las cañerías, ¿cierto? Los ductos, y uno dice, oh, está hediondo acá, huevo podrido. Ya, eso es inmediatamente, oh, huele a sulfuro de hidrógeno. Monóxido de carbono no tiene olor, por eso la gente se muere fácilmente cuando se está bañando con un califón adentro, ¿cierto? Y una combustión incompleta o un problema técnico del califón, sale solamente monóxido y te desmayas. Y ese desmayo en el fondo es porque el monóxido es muy afín a la hemoglobina. Entonces el hierro de la hemoglobina suelta los oxígenos y se aferra rápidamente al monóxido. Dióxido de carbono es incoloro y lo que liberamos, el metano, un gas clásico que lo liberan todos los organismos cuando vamos al proceso de la defecación. Ya, por si acaso, si cuando vayan al baño digan, oh, metano. Óxido nitroso, también un olor dulce, y antiguamente en los circos, no sé si han visto estas películas, o muestran siempre que el circo muestran la imagen de la risa constante. Y los circos antiguos de los años 20, 30 se ve, y mucha gente se ve esta acción de que todo el mundo sale happy. Lógico, porque por debajo de los asientos les tiraban el gas de la risa. Entonces la cuestión era súper fuerte, pero todo, no importa. Es súper predecible. Yo una vez intenté hacerlo en el laboratorio, ¿no? Sí, algo, dije, ja, y no fue más. Fue muy poca la concentración, pero igual es entretenido. Dióxido de nitrógeno es un gas que está siempre en los atardeceres de Santiago cuando una ciudad contaminada, y se ve ahora claramente entre mayo y junio cuando nos ya contaminamos la atmósfera, y un color pardo. Es un gas realmente tóxico que lo mandan las empresas y las combustiones de los vehículos que no tienen convertidor catalítico. El amoníaco también es un gas, pero también lo podemos encontrar disuelto en una solución cuando limpiamos los vidrios, soluciones amoniacales o las tinturas de cabello. Y el dióxido de azufre, un gas completamente asfixiante, fuerte, que lo liberan los volcanes particularmente, y que claramente, aquí dice que el color irritante, es un gas que te asfixia profundamente y no es un olor como a huevo descompuesto. Todo lo que es azufre siempre tienen que asociar que es el huevo podrido. Son las 10. ¿Cómo? ¿La soda cáustica? La soda cáustica no, porque la soda cáustica es un cristal, es una sal terciaria que tiene hidróxido de sodio. Es otro agente químico. Ya, estimados y estimadas, no les quito más tiempo, les voy a pedir, primero, por mientras, vayan registrándose en la asistencia acá, y los que ya se registren, pasan acá para registrar sus correos electrónicos.